Hola, en este video vas a encontrar los pasos concretos para lograr hacer un cambio en tu salud. Esto lo vamos a hacer hablando de cómo es importante establecer metas y objetivos en salud, qué pasos hay que empezar a implementar para tener un plan y qué acciones hay que emprender para apoyar ese plan y al final poder conseguir esa meta. Vamos a hablar de 5 herramientas que hay que desarrollar para poder cumplir esos objetivos. El primero se llama priorizar el autocuidado. El segundo es cómo superar las excusas y poder construir la constancia. El tercero es cómo poder manejar la frustración para que eso no sea un impedimento en seguir accionándonos día a día. Además, cómo nos vamos a amigar con el proceso para entender que en salud, cuando transformamos nuestro estilo de vida, el mismo día que ponemos la semilla no es el día que recogemos el fruto. Y por ende debemos desarrollar esta mentalidad que soporte el cambio. Si esto es lo que estás buscando, mira esta clase que tuvimos ayer en nuestra comunidad saludable y además este es el preludio del reto de 4 semanas que vamos a llevar a cabo en comunidad para trabajar cada semana un hábito de vida con una guía médica específica y herramientas de mentalidad de crecimiento y de cambio que te permitan este año llevar a cabo y cumplir tus objetivos en salud. Si te gustó, dale like y suscríbete. A grabar esta clase y vamos a empezar. Entonces, resulta que uno, digamos, de los motivos para lo que estamos haciendo, para esta clase que quería ofrecer hoy, era un poco partir de la experiencia, ¿no? Resulta que uno de los motivos que llevó a que yo tomara este camino en la manera de hacer medicina radicó en mis temas de salud. Hace como 6 años tenía una dermatitis impresionante. eh, digamos que no había mucho que me ofreciera eh, la inmunología o la alergología y pues yo como que dije, güey, pucha, yo no puedo vivir así el resto de mi vida, tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces ahí empecé a investigar, fui a un congreso de medicina del estilo de vida, medicina funcional, y empezaron a hablar de cómo la alimentación era súper importante para la salud digestiva y cómo la salud digestiva era muy importante para la salud inmunológica. Y yo decía, pucha, bueno, tengo que hacer, ¿no? Porque digamos que el panorama era muy desalentador porque la dermatitis atópica es una condición que se cataloga como crónica y como una condición que uno tiene que tener toda la vida, desde la infancia hasta que se muera. Y empecé a hacer estos cambios y empecé a desarrollar una mentalidad de cambio, ¿cierto? Como que yo decía, tal vez lo que me enseñaron no es del todo, no es una verdad absoluta, voy a decir, sino que más bien la salud es mi responsabilidad y al final requiero pues construirla, ¿no? Y ahí es donde, y ese es como el primer mensaje que les quiero dar, ¿cierto? Y es que la salud se construye todos los días y no es una situación o una condición que se dé 100% al azar, porque muchas veces está esta concepción de que si yo tengo una predisposición genética, que si mi mamá tuvo esto, mi papá tuvo lo otro, ¿cierto? Es como, no, pues me gané la lotería y como me gané la lotería, pues esto es lo que me toca, ¿cierto? Y no es lo que nos toca. La salud se construye. Obviamente que hay componentes genéticos, pero no son determinantes, son componentes que se pueden modificar. Y eso es una cosa que les quiero transmitir y es algo que les quiero motivar también, ¿no? Que cuando hoy les mandaba en el grupo este ejercicio, ¿no? Como de pensar qué se imaginan para su salud, pues cuando yo estaba con la piel terrible, que yo decía, yo no quiero ni ir a trabajar ni a ningún lado, no quiero salir, no quiero que nadie me vea, porque era muy impresionante cómo se veían los ojos. Em, pues decía, no.
tengo que hacer algo para transformarlo. Entonces, otra cosa que es muy importante, ¿no? Si tenemos en cuenta que la salud se puede construir, que no es un proceso 100% al azar, es que tenemos que tener muy claro uno para dónde, Así es. ¿cierto? Uno para dónde va implica que uno tiene que avanzar y andar un camino, ¿cierto? Y uno dice, bueno, quiero mejorar mi salud y uno empieza ese camino de ir andando y andando y andando. Pero al final, una cosa muy importante de ese camino es yo qué quiero. Yo qué quiero que es importante para mí, qué quiero conseguir con mi salud, yo para dónde voy. Porque si yo tengo claro un norte, es mucho más fácil transitar ese camino, ¿sí? Es como cuando uno dice, bueno, voy a ir a comprar pan. Hay muchos lugares para comprar pan. Si yo no tengo claro cuál es el pan que a mí me gusta, en qué panadería, qué tipo de pan es el que más me sirve, pues va a ser muy difícil porque puedo empezar a transitar caminos ajenos y no los míos. Entonces, por eso, esta pregunta que les mandaba era, ¿qué tal que tu salud pudiera llegar a ser mucho más grande de lo que tú puedes imaginar en este momento? Y eso es importante, ¿cierto? Imaginar que es posible solucionar algún síntoma, mejorar la calidad de vida, ¿no? Como retomando lo de los ojos, yo decía, yo sueño poder tener la piel normal, como una persona normal, no pido más, no quiero tener alergia, quiero estar sin ningún tipo de piquiña, poder dormir en paz por las noches, y eso para mí era una cosa que yo veía en ese momento, hace 6 años, como algo inalcanzable. Pero pues me atreví a imaginar y a pensar qué era lo que podía hacer. Hay un libro que me gusta mucho de esta escritora que se llama Glennon Doyle. El libro se llama Untamed, o creo que se llama como Invencible. Bueno, no me acuerdo cómo se llama en español. Eh, y ella dice que la imaginación no es el sitio para escapar de la realidad, sino el sitio al que vamos para recordarla. Y gracias a la imaginación empiezan las revoluciones personales y globales. Y esto es muy bonito. Indomable, sí, ese, gracias. Indomable. Entonces, esta cosa esta frase que ella pone en su libro, pues siento que es muy, muy cierta, ¿verdad? Y que está como muy, muy ligada a esto que les digo. Claro, nuestro foco es la salud en esta charla, ¿cierto? Porque es a lo que yo me dedico, es mi propósito, pero al final eso aplica para todo, ¿no? Como ella también dice, ¿cuál sería la vida más hermosa que pudieras imaginar para ti? ¿Mm? Y cuando uno se imagina eso, digamos que está poniendo la meta, ¿cierto? Entonces yo ya estoy por lo menos ajustando la brújula para decir, ah, listo, voy a llegar allá, esa es mi meta. Por eso es muy importante poder hacer eso, ¿sí? Esa es como mi primera invitación hoy. Espero que hayan podido pensarlo, que si tienen por ahí una hojita, que tienen en este momento como su celular, sí me gustaría que lo escribieran, que se plantearan esa meta y dijeran, yo imagino para mi salud esto. Así uno lo vea muy inalcanzable, no digas que eso es como difícil, o a mí me dijeron que eso no se podía, que no había nada que hacer, lo que sea, eso no importa. Imagina que es lo más hermoso que podrías pensar para tu salud. Y entonces, acá en la parte de arriba, pues tendríamos que esa es la meta, ¿no? Es allá donde queremos llegar. El tema es yo cómo llego allá. ¿Cierto? Porque muchas veces pasa que uno imagina, pero la vida, yo creo que esto todos podemos estar de acuerdo por muchas experiencias de vida que seguramente todos hemos tenido y que podríamos compartir. Cuando uno se imagina y sueña algo, eso no llega así como de sopetón, ¿no? Como por obra y gracia del Espíritu Santo, un día como un milagro. Claro, hay gente que tiene golpes de suerte, pero normalmente las cosas se trabajan, requieren un proceso, requieren un camino. Y eso mismo es lo que deberíamos entender y ver para nuestros procesos de salud y para nuestras metas en salud, que son procesos, que son
procesos de crecimiento. Y como los procesos de crecimiento requieren una estructura, requieren unos pasos, requieren un orden, yo requiero saber qué es lo que más me sirve, qué es lo que, digamos, se ha ido estudiando, ¿cierto? Pero además ir construyendo una mentalidad de crecimiento que me permita llegar allá. Y este es el camino que vamos a transitar hoy. Entonces, primer paso, definir un sueño para la salud. Si ustedes no definen ese sueño, pues no sabemos a dónde vamos a llegar. Y si para mi amiga es importante correr una carrera de 15 kilómetros y estar tonificada, pero para mí lo importante es mejorar mi ánimo, salir de la depresión o salir de la ansiedad, o si para mí es simplemente resolver mis triglicéridos altos o mi colesterol, o para mí es tener insomnio, para mí es resolver el insomnio, pues tengo que definir cuál es ese sueño para la salud. Me gustaría que si lo quieren ir compartiendo ahora, si sienten que no es como muy privado y estaría chévere como ponerlo ahí en escrito, lo empiecen a hacer. Listo en el chat, quiero que lo escriban y lo compartan. Si no, si sienten que es como algo muy privado que no quieren compartir en el chat, pues lo van a escribir en el celular, pero ese es el primer paso. Cuando definimos ese sueño, pues ese sueño se convierte en una meta. Esa meta la vamos a dividir en pasos para que se convierta en un plan y vamos a tener una serie de acciones que van a apoyar ese plan para que ese sueño que ustedes tienen en salud, esos objetivos que tienen en salud, los podamos cumplir y se vuelvan realidad como me pasó a mí y como le ha pasado a muchos pacientes también. Entonces, primer paso. Definir sueño. Yo repetitiva, pero es muy importante poder hacerlo. Ahora, dos, hay que dividir esa meta en pasos. Oigan, no me están compartiendo sus sueños sus sueños en salud, o no están soñando, sienten que es difícil, o son muy privados y sienten que no los pueden compartir. Pero acá estoy leyendo, acá estoy leyendo. Listo. Entonces, la primera pregunta que uno hace es, listo, ya tengo mi plan, mi propósito, mi objetivo, pero ¿por dónde empiezo, no? Como cuando uno va de lo más sencillo a lo más macro, de lo más micro a lo más macro en salud, ¿qué sería eso, cierto? Y acuérdense que como estamos hablando de procesos, acá no estamos hablando de soluciones inmediatas, sino de transitar el camino. Yo les diría que por donde se tiene que empezar son las 5 raíces o los llamados hábitos de vida. Porque esos hábitos de vida son los cimientos de la salud, son las bases sólidas y son necesarias. Es muy chistoso, por ejemplo, que uno, por ejemplo, en las guías de tratamiento en medicina hay guías de tratamiento, ¿cierto? Para diabetes, para colesterol, para... em, triglicéridos, para problemas renales, hay unas guías de tratamiento que sacan de estudios médicos. Y ustedes se morirían de la risa si les contara que las guías de tratamiento tienen unos pilares de tratamiento, ¿no? Entonces es como una pirámide, es primera línea de tratamiento es esto, segunda línea, tercera línea, tal. Y eso normalmente está enfocado en medicamentos, ¿no? Primer medicamento, segundo medicamento, tercer medicamento. En el 90% de las enfermedades, la primera línea de tratamiento y lo primero que recomiendan las guías es intervención en hábitos de vida. Eso es lo primero, porque eso es lo que tiene toda la evidencia del mundo, más que cualquier medicamento, para resolver los problemas de salud. Sin embargo, como es un proceso, porque muchas veces los mismos médicos no lo transitan, ¿cierto? No hay coherencia entre tener una vida saludable y luego decirle a mi paciente, tiene que hacer esto para estar bien, pues es un camino que no se transita y que no se enseña, pero que si nosotros en comunidad logramos hacerlo, pues le van a ahorrar toda la plata del mundo en medicamentos, en exámenes, en un montón de cosas, porque eso evidentemente impacta, eh, digamos, como el costo económico de estar enfermo. ¿M? Entonces, hábitos de vida, eso es por donde hay que empezar, son los cimientos, son los ladrillitos. ¿Cuáles son los hábitos de vida? Y yo le digo las raíces porque a mí me gusta ver la salud como si fuera un arbolito, ¿no? Como es un proceso de crecimiento, es una plantica que va floreciendo, pues las raíces son lo que permiten que esa plantica
crezca. La plantica, entonces, vamos a decir que se nutre a través de 5 raíces. La primera de ellas se llama alimentación e hidratación. La segunda de ellas se llama el sueño. Tercera, ejercicio y movimiento. Y cuarta, digamos que están muy ligadas, que es mi capacidad de gestionar el estrés. Y eso está muy ligado a las herramientas de inteligencia emocional que yo tenga. Y eso es todo. ¿Cierto? Es todo, es muy sencillo, son los ladrillitos, si yo tengo esto muy bien alineado y lo tengo, digamos, como con los rangos ideales de lo que se sabe que le sirve al cuerpo, pues yo no puedo tener otra, otro desenlace más que mi salud esté donde yo quiera que esté. ¿Mm? Entonces, yo como explico los hábitos de vida, si no sé si hay algún economista financiero, pero en general yo creo que todos tenemos como este tema cuando uno llega a la vida adulta, es bueno, hay que ahorrar porque la pensión y el futuro y la vejez y no sé qué. Y los hábitos de vida son como un ahorro con interés compuesto, ¿cierto? Entonces, entre yo más le meto y entre más pronto empiezo, ¿no? El ahorro con interés compuesto es que entre yo más rápido empiezo a ahorrar, más interés me va a hacer en el futuro. Un ahorro de interés compuesto es que la plata que yo meto me va generando un interés y ese interés me genera, ese interés sobre interés, ¿sí? Y eso igualito son los hábitos de vida. Todo lo que yo empiece a hacer ahora es algo que va a empezar a generar un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso va a potenciar otras áreas y otros sistemas para que a largo plazo, mediano y largo plazo, pues yo tenga unos resultados espectaculares. Bueno, vi que me están escribiendo acá sus objetivos. Me encanta. Correr más distancia, salud cardiovascular, hormonas reguladas, vejez autónoma, claro, muy chévere, muy importante. Máquina está en buen funcionamiento, sí, que si uno sale a caminar no esté tan cansada, perder el miedo a enfermar, ay, eso es tan importante. Súper, súper, bueno, no vamos a trabajar por eso. Entonces, segunda tarea, yo acá les voy dejando como ejercicios, ¿no? De cómo ir transitando esos pasos. Entonces ya dijimos el primero, definir un objetivo, un sueño, que se permitan por favor imaginar, que no sean solo los que me han compartido en el chat, sino que todos estén haciendo esa tarea. Segundo paso es, hay que evaluar cómo están mis hábitos de vida, porque como son los cimientos, yo necesito saber cuáles están bien o cuáles están flojitos, cuáles son los que tengo que priorizar. Entonces, la idea es que hagamos un ejercicio como esta barrita que ven acá, ¿cierto? Si ven que cada hábito de vida tiene una barrita, vamos a decir que el puntaje es de 0 a 5. Si yo pongo 5 es porque estoy cumpliendo todos los criterios que yo les voy a decir a continuación. De acuerdo a eso van a decir, no, yo estoy como en un 0, en un 1, 2, 3, 4, y lo van a hacer con cada uno de los hábitos de vida. ¿Listo? Entonces, alimentación. Cosas que se saben de evidencia en medicina que realmente impactan la salud, y esto lo voy a hablar en población general. ¿Listo? Lo estoy hablando es lo que más sirve para salud metabólica, o sea, para prevenir diabetes, problemas de colesterol, cáncer de colon, para prevenir algunos tipos de cáncer, para mantener un peso equilibrado, porque si uno tiene un peso equilibrado, toda la parte de salud hormonal va a estar muy bien, para tener buena energía, para que mi colon funcione bien, porque estoy favoreciendo el crecimiento de las bacterias buenas del colon, que eso se llama el microbioma intestinal. Entonces, estas cosas que les voy a decir son como este gran resumen de lo que todos deberíamos estar haciendo en salud, independientemente de los diagnósticos que tengamos o predisposiciones, porque en general a todos nos va a servir en una gran medida esto. Primero, es una alimentación que es rica en fibra. Entonces, no sé si han escuchado de la alimentación predominantemente basada en plantas, no es ser vegetariano, ¿cierto? Uno igual puede comer proteína animal, pero lo importante es que yo consumo fibra todos los días. Yo debería comer fibra en mi desayuno, en mi almuerzo y en mi cena. ¿M? Entonces, por eso la fibra está acá de primeras, que yo predomine mi consumo de fibra.
Si tú no estás comiendo fibra o estás comiendo fibra solo en una de las comidas, pues ahí ya es un ítem que hay que empezar a trabajar y no puedes poner 5 en alimentación, sino que tienes que irle bajando los puntos. Que el 80% de las veces, cuando decimos 80% de las veces, es si el mes tiene 30 días, ¿cierto? La semana tiene 7 días, el 80% de esas veces estoy libre de ultraprocesados. No consumo ultraprocesados. ¿Qué son ultraprocesados? Los ultraprocesados son los paquetes o lo que viene en cajas, jugos de caja, paquetes, todo esto que viene procesado. Normalmente uno se da cuenta que tiene endulzantes, cualquier tipo de endulzantes que uno le ve que tiene color, ¿no? Que es así como se ve súper atractivo a la vista porque tiene colorantes o que tiene harinas refinadas. Con eso uno sabe. Si se dan cuenta, yo no estoy diciendo nunca, porque yo sé que eso pues ya se parte un poco como de lo que uno encuentra disponible en comida y uno ya lo probó y hay cosas que son ricas, ¿cierto? Porque ya nos hackearon el cerebro. Y al final también es que si yo me pongo muy en modo dieta, ¿no? O sea, 100% de las veces hago esto, es una cosa que no es sostenible en el tiempo. Entonces, si yo estoy comiendo más de menos del 80% de las veces esta comida, pues ahí hay un objetivo que hay que empezar a trabajar y ahorita les voy a contar como algunos pasos que uno puede hacer para empezar a dejarlos. Los alimentos que tienen más fibra son en general las verduras, todo lo que crece por encima de la tierra, los cereales tipo quinoa, arroz integral, mijo, amaranto, semillas, todos los tipos de semilla, las nueces y cuando nos comemos la fruta bien limpia con cáscara. ¿M? Proteína tiene que haber en las tres comidas principales, siempre, ¿sí? No sirve cuando uno come, por ejemplo, no que me comí un arrocito con el platanito y ensalada y ya está. Ahí no hay muy buena fuente de proteína. Uno tiene que comer en las tres comidas principales. Si no estás comiendo en las tres comidas principales, pues ahí hay una cosa por empezar a trabajar. Hay una intervención que se llama la alimentación de colores del arco iris, y es que la fibra debería tener una variedad, ¿cierto? No me puedo quedar siempre con la misma ensalada todos los días. Si yo quiero ayudar a mi intestino, a esos bichitos que habitan el intestino, a esas bacterias, yo les tengo que dar diferentes nutrientes, diferentes fuentes de fibra. Y una estrategia es que cuando yo voy a hacer mercado, empiezo a comprar diferentes colores de verduras y frutas. Entonces, un día como naranjas, amarillos, morados, blancos, verdes, ¿cierto? Como todos los colores del arco iris. Y ojalá uno por semana se comiera todos los colores, ¿cierto? Entonces, un día le pongo remolacha a la ensalada, arándanos y me abro como a ese espectro de alimentos. La gente que tiene una alimentación más variada de fuentes naturales, es decir, de fibra, va a tener mejor salud digestiva. Si tú no tienes una buena salud digestiva, ahí está la primera intervención que deberías empezar a trabajar porque va a transformar completamente. Personas que están muy malitos inmunológicamente, ¿no? Como que les da muchas gripas, alergias, ¿cierto? Por ejemplo, cuando les contaba en mi caso una cosa que yo vi, es que yo comía mucho embutido, entonces chorizo, salchicha, jamones todo el tiempo, sobre todo en los desayunos, ensaladita de vez en cuando solo al almuerzo y era siempre, eh, me acuerdo que siempre comía lechuga, tomate y aguacate, no comía nada más. Y ahora, pues bueno, hay que comer remolacha, ¿cierto? Ir cambiando los colores, entonces otra estrategia. Dentro de la alimentación entra la hidratación. Las personas que no toman suficiente cantidad de agua tienen más problemas de memoria, más problemas de concentración, más dolor y además pueden llegar a tener estreñimiento. Entonces, si yo soy una persona que tiene dolor, yo tengo que asegurarme que estoy tomando buena cantidad de agua. ¿Cuánto es buena cantidad de agua? Más o menos entre 1,5 litros a 2 litros. ¿En qué casos únicamente se restringe eso? En las personas que tienen problemas de corazón, llámese falla cardíaca, ¿sí? Ahí uno sí tiene que medir un poquito el consumo de agua o cuando tienen problemas de riñón. De resto, hay que tomar agua.
Y la calidad del agua es que sea con electrolitos, que tenga una buena cantidad de estos minerales, ¿sí? Eso es muy importante. Y hay un tema que yo quiero tocar acá también y es que yo sé que uno a veces quisiera hacer muchas cosas, pero la ansiedad por la comida a veces a uno le gana. La ansiedad por la comida es algo real y uno no se puede sentir culpable por eso, pero hay que empezar a tomar acción para tratarla, ¿cierto? Eso se llama alimentación emocional y es cuando yo estoy sintiendo alguna emoción como estrés, ansiedad, tristeza, rabia, lo que hago es buscar comida, normalmente qué comida es pues la ultraprocesada. ¿Sí? La que me ayuda a subir mis niveles de dopamina y sentirme súper bien momentáneamente como los paquetes, chocolates, comida rápida, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante dentro del proceso de la gestión de alimentación, durante el proceso de alimentación que se llama pues gestión em, de la alimentación emocional. Listo, entonces ahí, primera raíz, por favor, pónganle puntaje, porque ese puntaje es el que les va a dar el orden de prioridad con el que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, ¿qué puntaje le darían? A ver, escríbanme ahí qué puntaje le dieron a la alimentación. Listo, 3 8 2 4 3 4 3 súper, listo. Bien, 4 3 listo, genial. Entonces anoten eso ahí. Bueno, pasamos a la siguiente raíz que se llama el sueño. ¿Qué es lo ideal del sueño? ¿Qué es lo que más sirve en salud? ¿Cuál sería como el efecto protector? Digamos que los hábitos de vida tienen un efecto protector en la salud. Entonces, por eso quisiéramos es cumplir, digamos, como estos requerimientos. Esperen que me pase ya. Sueño. En el sueño es muy importante la cantidad y la calidad del sueño que uno tiene. Está descrito que para adultos es muy importante dormir de 7 a 9 horas en la noche, idealmente no tomando siestas en el día de corrido, ¿cierto? Sin interrupciones, que uno, pum, se acueste, no se demore más de media hora conciliando el sueño, logre dormir de corrido y logre despertarse sintiéndose fresca o fresco y vital, ¿cierto? Que me siento lista para empezar el día, muy importante, sin dolor y sin embotamiento. ¿Mm? Cuando la gran mayoría de veces, 80% de las veces, porque cuando uno es realista entiende que uno no puede tener esa calidad del sueño el 100% de las veces y lo que impacta en salud es lo que hacemos la gran mayoría de veces. El sueño es uno de esos, diría yo, síntomas y problemas que vienen en aumento en los últimos años. Yo diría que en esta época como más moderna, ¿no? Cuando llegó los celulares, las redes sociales, el computador, inclusive tantas máquinas que están haciendo el trabajo como un poco más acelerado, como desde que estamos en esta época tan acelerada, yo he visto que el sueño es uno de esos hábitos que ya no se priorizan, ¿cierto? Hay gente que prefiere no dormir porque pierde tiempo, pero que además sí se ve interrumpido. Entonces, no se angustien, ¿cierto? Si ven que este puntaje está bajito, acuérdense que estamos hablando de metas y de cómo lo vamos a empezar a trabajar. Eh, pero pues es importante uno saber a dónde tendría que llegar, ¿no? Entonces, cuéntenme puntaje del sueño, ¿cuánto le pusieron? Hay una cosa que también les quiero mencionar y es el tiempo. Porque, claro, 7 a 9 horas, uno puede decir que pucha, es mucho tiempo, ¿no? Hay personas que durmiendo inclusive 6 horas, sí logran tener patrones
de que el sueño ha sido restaurador. Y también lo importante es el momento en que me quedo dormido. Ojalá uno se quedara dormido antes de medianoche, porque antes de medianoche es cuando yo puedo hacer el pico de melatonina. La melatonina es una hormona que se produce solo en la noche, cuando estoy expuesta a la oscuridad, y ojalá yo hiciera pico de melatonina antes de medianoche, ¿cierto? Entonces que yo empezara ya a ocultarme de la luz más o menos hacia las 9, 8:30, 9, para que se empiece a producir esa melatonina y eso es una de las cosas que me va a hacer conciliar el sueño. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos más variedad, ¿no? 4, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 5, 2, 5. Ok. Listo. Segunda raíz. ¿Listo? Y vamos bien. Entonces van poniendo el puntaje a las raíces. Tercera se llama el movimiento. El movimiento es de esas cosas que uno debería estar haciendo, ¿no? Estarse moviendo eh, para favorecer el crecimiento de la masa muscular, de los huesos, ¿cierto? Esto sobre todo uno lo sufre a partir de los 60 años. A partir de los 60 años vienen los problemas de desgaste de articulaciones o artrosis, muchos dolores musculares y es porque en los años previos no tuvimos una rutina en la que movíamos y estirábamos el cuerpo. Lo ideal, y esto es lo que se sabe que impacta en salud, es que uno logre caminar. Si yo soy una persona que camina todos los días, me va a impactar mi riesgo cardiovascular si yo camino más de 10.000 pasos al día. Si yo llego a hacer ejercicio, el ejercicio debe incluir sesión de estiramiento, de fuerza, cardio y de equilibrio. Que si yo hago intensidad moderada, que intensidad moderada es, por ejemplo, una caminata rápida, un nadar, una sesión de pesas, tengo que hacer 150 minutos a la semana. Ese es el objetivo. Si yo hago una intensidad fuerte, que una intensidad fuerte es, no sé si han escuchado HIIT, por ejemplo, que son cosas de alta intensidad, que son cosas muy explosivas, ¿no? Hacen como un minuto súper intenso haciendo un montón de cosas, descansan de 2 a 3 minutos y así sucesivamente. Puedo hacer 75 minutos a la semana. ¿Listo? Em, Nuevamente, ¿cuánto le pondrían ahí a esa raíz? La siguiente raíz, entonces, que tenemos se llama la gestión del estrés. Uy, están súper juiciosos haciendo ejercicio. 2, 5, 3, 5, 3. Ok, bien, listo. Estrés. El estrés, uno cómo sabe que no lo está gestionando bien. Les quiero hablar uno cómo lo siente físicamente, emocionalmente y con qué comportamientos. Físicamente hay una serie de síntomas que si uno los tiene con frecuencia, le tienen que hacer sospechar y decir, pues pucha, mi estrés no está bien regulado. Palpitaciones, que se me suba la tensión, me dan problemas gastrointestinales o dolor abdominal, náuseas, diarrea, tensión muscular o dolores musculares, sudo mucho, sobre todo en las manos, me subo de peso, tengo problemas de tiroides o hormonales sin explicación. ¿Cierto? Entonces, soy una persona que se sube de peso, pero aparentemente en la alimentación todo está bien, mis exámenes metabólicos me salen completamente normales, pero si voy a revisar mi fuente de estrés y mi cantidad de estrés está muy alta. ¿M? El estrés hace subir de peso. Esos son síntomas físicos, síntomas emocionales, que uno tenga ansiedad persistente, sensación de nerviosismo, irritabilidad, sensación de agotamiento, dificultad para concentrarse, sentimientos de tristeza o depresión frecuentes y problemas para conciliar el sueño. Uno de los síntomas que me habla de que yo no estoy gestionando bien es el estrés, es que yo no pueda dormir y sobre todo si yo veo en mi línea del tiempo de la salud y digo, a mí el sueño se me alteró en tal época, a tal edad, en tal trabajo, ante tal situación, porque eso habla de que mi cuerpo tuvo demasiado estrés, tal vez no lo pudo gestionar ni procesar bien y ahí quedé con esta alteración del sueño. Y hay otros comportamientos que indirectamente me hablan de que estoy muy estresada y no estoy gestionando bien, como cuando empiezo a fumar de más, tomo alcohol, como en exceso, pierdo el apetito, me aíslo, ¿cierto? Entonces no quiero salir, no quiero hacer nada, yo me quiero quedar en mi cama todo el día, no quiero ver a nadie, evito hacer cosas que antes me parecían placenteras,
como ver a mis amigos o ir a tal lugar, ¿cierto? Ver a mi familia ya no es placentero, por ende, voy a dejar de hacerlo. Aumento de comportamientos compulsivos, ¿no? Limpiar compulsivamente, que por ejemplo a mí me pasa eso, yo sé que yo estoy estresada porque me da la limpiadera, quiero organizar todo y compro, me voy al Dollar City a comprar cajas organizadoras y me pongo a organizar, ¿cierto? Entonces trabajar en exceso, limpiar compulsivamente y que cuando yo llegue el momento de la noche, ¿cierto? Cuando llegue el momento o los momentos, no solo en la noche, sino el fin de semana o estoy en un paseo, en una cosa que debería ser de descanso, yo no tenga esa capacidad de relajarme y desconectarme del trabajo, ¿cierto? Esta es como la manera en que yo les diría que podemos medir cómo está esta raíz y es pues sabiendo, digamos que si acá les mostré todos estos ítems, es ante la ausencia o la presencia de ellos y ante qué frecuencia. Listo, entonces, bueno, ¿qué puntaje le darían a esta última raíz, ¿no? Si tienen muchos de estos síntomas, diríamos que el puntaje de la raíz es bajito. Si no tienen casi estos síntomas, pues el puntaje de la raíz va a ser alto, ¿no? Porque quiere decir que sí estamos gestionando bien el estrés. Si el estrés es de esas cosas que es difícil gestionar, como de las cosas que más nos aqueja en la vida actual a todos. Sí, veo que es el más bajito, pero bueno, vamos a hablar ahí de varias herramientas sobre eso. Entonces, ¿cuál es la idea con ese tema de los hábitos de vida? Que ustedes empiecen con la raíz del puntaje más bajo. Creo que en general, tal vez, la raíz del puntaje más bajo, no sé si para la gran mayoría, pero de lo que veo que me enviaron acá es la de gestión de estrés, ¿no? Entonces, tengo que empezar por esa raíz porque una vez yo desbloqueo y empiezo a nutrir esa raíz, todo lo demás se va alineando. Y esa es mi tarea durante un tiempo determinado, ¿cierto? Cosas muy importantes en los hábitos de vida es que dejen de ser cosas impuestas. Uno ve mucha gente que dice, ay, es que yo me obligué, cuando dicen yo me obligué a hacer tal cosa. O yo, o cuando al final hacen como cosas en alimentación, pero no están disfrutando lo que están haciendo, el ejercicio no le están disfrutando, eso no va a ser sostenible en el tiempo. Uno tiene que encontrarle una asociación positiva. ¿Qué es hacer una asociación positiva que yo pueda explorar y ver qué funciona para mí? Si yo tengo que empezar a hacer más ejercicio, no me tengo que meter a un gimnasio si yo estoy detestando ir a los gimnasios. Más bien sería como a mí que me gustaba cuando yo me movía. Uno normalmente de chiquito se mueve mucho, ¿no? De pequeño yo en qué me movía. Y uno puede encontrar que le gustaba mucho bailar, que le gustaba jugar tenis, patines, nadar, que le gustaba, bueno, de pronto hacer más como gimnasia. Y eso es lo que uno debería perseguir porque eso se va a asociar a un gusto, a un placer. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando uno empieza a hacer unas acciones, por ejemplo, que uno sale a hacer ejercicio y luego llega súper distensionado, relajado, se siente feliz y uno dice, pucha, esto me ayuda mucho a mi gestión de estrés, es muy importante reconocer esa recompensa. Cuando yo les pongo acá recompensa, no es como, ay, entonces hice 15 minutos de ejercicio, pues voy y me doy esta recompensa con tal cosa. No es de ese tipo de recompensa, sino es censar en el cuerpo cómo se siente eso, porque uno empieza a hacer como unos estímulos positivos en el cerebro. Mi recomendación es que uno empiece solo con una raíz, ¿cierto? No hay que transformar la vida de un día para otro porque es un proceso. Solo hasta que he hecho pequeños cambios que están ayudando a esta raíz y me han subido de 2 a 3 o a 4, ahí sí empiezo con otra raíz. Me parece que cuando se hacen las cosas en grupo, ¿cierto? O cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, en mi familia somos dos personas que estamos teniendo el mismo objetivo en salud o requerimos los dos comer de una manera más nutritiva, pues ojalá empezar a hacer estos cambios en familia y sobre todo esto, ¿por qué y para qué? Entonces, por eso les decía que definir qué es importante para ustedes en su salud es clave. ¿Por qué? Porque es muy diferente si yo soy una persona, acá por ejemplo uno de los objetivos que me pusieron es quiero tener mejor resistencia física, ¿no? Quiero correr más, quiero poder correr carreras, todo esto. Quiero correr más distancia, sí, me decía Kanata, quiero correr más distancia.
Si ese es mi objetivo, pues obviamente que las cosas que yo voy a hacer en la raíz, movimiento de ejercicio, requieren mucho más estructura, requieren mucho más tiempo que una persona que tiene como objetivo en realidad gestionar su estrés. Si para esa persona el objetivo en salud es vivir más tranquilo, en paz y con calma, el enfoque de su ejercicio debe ser un ejercicio que lo conecte más con el gusto, el placer y la recompensa, que le vuelva como esa alegría de la vida para que le baje la irritabilidad y sienta que puede vivir más tranquilo, ¿sí me hago entender? Entonces, por eso definir qué es lo que ustedes quieren es muy importante para que no les entre esa ansiedad de que si yo veo que la gente en redes sociales está haciendo esto o mi vecino está haciendo lo otro, entonces yo también tengo que hacerlo, porque hay muchas cosas que no nos van a encajar, no van a tener sentido y por ende nos van a hacer sufrir y vamos a sentir culpa, ¿cierto? Entonces, alinear los hábitos de vida con mi objetivo en salud es clave. ¿Qué es lo que yo quiero ver y sentir en mi cuerpo? Yo sé, y una de las cosas que quería tocar hoy, gracias a las respuestas que ustedes me dieron en el grupo, es que a veces no se llega a ese destino, ¿cierto? Y uno quisiera que fuera como más fácil y más inmediato y más, sí, como más de repente o de sopetón, como ese proceso que uno va teniendo, inclusive que fuera más constante. Y a veces uno no llega a esa meta o se le retrasa el camino, ¿cierto? Entonces no lo logro, el cansancio pesa más, nos regresamos, me desvío, me pierdo, así como cuando uno dice, "Ay, voy a ir a tal panadería a comprar tal cosa", uno se pierde, ¿cierto? Y ya no fui o no la encontré o algo así, pasó. Como estamos hablando de ese proceso, pues eso también pasa en la salud y es una cosa normal y de hecho es una cosa natural. Entonces ahí es donde viene el paso 3, ¿cierto? Porque la idea es que ya tengan un plan. ¿Qué plan sería? ¿Por cuál hábito de vida yo tengo que empezar? Porque esa es de la raíz más bajita. Y ese hábito de vida lo voy a ajustar de acuerdo a ese sueño que yo tengo para mi salud. Pero entonces, ¿qué herramientas yo tengo que desarrollar o cómo puedo yo apoyar ese plan para poder llevarlo a cabo y no sentir que me perdí o me devolví o no lo conseguí? Primera cosa es que los procesos son complejos, ¿cierto? Y son más bien como estas líneas que ustedes ven acá, no son completamente lineales, por ende no son uniformes y cada uno de nosotros va a labrar su propio camino. Uno tiene que honrar su propio camino. La clave es la mirada interna, ¿cierto? La mirada interna es que yo pueda conectar con lo que tiene sentido para mí, ¿cierto? ¿Qué es importante para mí en mi vida? ¿Por qué digo esto? Porque si para mí, por ejemplo, es muy importante la comida en familia, soy una persona con una vida social muy amplia y eso para mí es una de las cosas que me da salud, que salud emocional, salud mental, me da felicidad, me da alegría. Yo tengo que ajustar esos hábitos de vida a poder seguir sosteniendo esa vida social, ¿cierto? No a que me aísle o a que yo sienta que no puedo salir con nadie más. Eh, y así, ¿cierto? Como con los hábitos de vida, que eso aplica, siento que hay muchas cosas que les voy a empezar a mencionar ahora en esta tercera fase, que aplican a muchas situaciones de la vida y que son extrapolables a lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la casa, en la familia, a ese trabajo que yo quiero conseguir, ¿cierto? A cualquier meta que uno se proponga en la vida. Y es que yo tengo que jugar bajo mis propias reglas también, yo no puedo andar persiguiendo cosas que se supone que yo debería hacer cuando en realidad eso no tiene sentido para mí. ¿M? Entonces, por eso es que los procesos son complejos, no son lineales y se deben transitar de acuerdo a lo que yo voy viendo y sensando en mi interior que tiene sentido, que me hace feliz, que hace un refuerzo positivo. En la medida que yo haga cosas que no me hacen refuerzo positivo, no las voy a poder sostener. ¿M? Bueno, si se va entendiendo, me dicen, ¿no? Si hay preguntas sobre eso, me las van escribiendo y ahí vamos resolviéndolas porque acá puede ser que se ponga como un poquito más, em, no sé si filosófico, pero sí quiero que hablemos de esas herramientas. Entonces resulta que cuando uno también se sensa, ¿cierto? Y yo estoy pendiente de, uy, esto se sintió muy bien, esto me gusta, esto sí, por acá este sí es mi camino, por este no. Es que cuando yo encuentro que no, ¿cierto? Cuando digo no, acá yo ya
me frené, yo ya no fui más al gimnasio, yo ya me aburrí, qué mamera esto, ¿cierto? Ese sensar me permite identificar mis nuditos, mis obstáculos internos, porque todos los tenemos, absolutamente todas las personas los tenemos, ante cualquier cosa que queremos conseguir y eso sucede también en la salud. Entonces hay obstáculos internos, como que mis prioridades son otras, em, me cuesta decir no y decirme sí, me cuesta pedir ayuda, me cuesta delegar, no sé cómo hacerlo, ¿cierto? Porque decido y escojo, la constancia la pierdo. Y ahí es lo que me estaban escribiendo en el chat, ¿no? Entonces, si yo estoy pendiente de cómo me siento, pues es muy fácil empezar a identificar también cuando no me siento bien, cuál será ese nudito o el obstáculo que se está presentando. ¿Cómo uno puede atravesar eso? Yo pienso que uno necesita tener un cambio de mentalidad, ¿cierto? ¿Cómo uno puede llegar a tener, construir un estilo de vida saludable? O sí, cumplir como cualquier objetivo también que uno tenga, pero en este caso de salud, que es muy importante tener un cambio de mentalidad con 5 cosas. 5 cosas en ese proceso de empezar a mejorar los hábitos de vida. Lo primero es que sí o sí hay que priorizar el autocuidado. El autocuidado es la semilla que florece en el jardín, ¿cierto? Del crecimiento personal. Es la base sólida sobre la cual se construye una vida saludable. ¿Por qué? Porque el autocuidado al final es, digamos, como esa herramienta que me permite poner límites y decir, o priorizar, ¿no? Como poner límites y decir, no, yo no voy a ir a esto porque para mí es muy importante dormir mis 8 horas. Bueno, muchísimas gracias por todo. Yo me voy temprano porque para mí es importante tal cosa. No, yo no le recibo ese chocolate con leche entera y pan y roscón porque sé que eso no me hace bien, sé que eso me infla el estómago y sé que eso no se alinea con mis objetivos en salud, ¿sí? Y no me lo voy a comer por pena y porque usted aquí se ponga bravo o lo que sea, pero al final es como yo me estoy priorizando, ¿cierto? Mi autocuidado va primero. Y eso es una cosa que uno tiene que tener porque no lo tiene, la gran mayoría de personas no lo tienen. Y sé que acá hay hombres y mujeres, pero yo he visto que es una cosa más frecuente en mujeres. Es mucho más fácil para un hombre poner límites y decir, bueno, ya hasta aquí fue, ¿cierto? Como ser más radicales, más prácticos, decir, bueno, hasta aquí fue, yo ya no recibo más esto, ya corté con esto. Y a las mujeres nos puede costar un poquito más, ¿no? Es como, no, pero es que no puedo porque es que tengo que cuidar a esto, tengo que cuidar al otro, tengo que hacer esto por tal persona, ¿cierto? Como que siempre en estas tareas de cuidado también la prioridad son otros. ¿M? El autocuidado para que florezca requiere 2 cosas, tener tiempo y tener la energía. ¿M? Si yo no saco el tiempo, no priorizo ese tiempo, pues es muy, muy difícil que yo pueda encargarme de hacer esas tareas que me sirven y me funcionan a mí. ¿Cómo escogemos las prioridades nosotros los seres humanos? Y esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿cierto? Si yo no priorizo mi autocuidado, yo no lo estoy priorizando, o sea, conscientemente yo digo, yo no me pongo en primer lugar, yo no saco tiempo para mí, yo primero estoy pendiente de todo el mundo menos de mí, pues mi prioridad son otros, no soy yo, y si no soy yo, no voy a poder sembrar la semillita para que la planta crezca, ¿sí? Por más confrontativo que suene, es con honestidad lo que veo en los procesos. Cuando no nos priorizamos, es muy difícil que las cosas florezcan porque requieren energía y tiempo. Entonces, ¿qué hay que analizar acá en este punto? Si yo no me estoy priorizando, tengo que revisar cómo estoy escogiendo esas prioridades, ¿cierto? ¿Cuál es mi prioridad? Y es porque esas prioridades muchas veces vienen dirigidas escogidas por metas y aspiraciones personales que yo tengo en este momento, creencias, necesidades, experiencias pasadas que me han enseñado cómo priorizar, valores, influencias culturales, familiares y sociales, ¿sí? Acá no vamos a juzgar si uno está priorizando el cuidado de otro u otras situaciones, porque obviamente que hace parte de un proceso natural de la vida. A lo que yo voy es que uno pueda revisar eso con conciencia, ¿cierto? Que yo pueda
con conciencia de decir de mi tiempo, cuánto de ese tiempo yo lo priorizo para el cuidado del otro, cuánto tiempo de ese me queda a mí y por qué. Simplemente entender por qué. Porque es mi meta aspiración personal, porque yo creo que eso me hace buena, mala, ¿cierto? ¿Qué creencia tengo? ¿Qué necesidades? ¿Qué experiencias? Encontrar por qué yo estoy priorizando el tiempo como lo estoy priorizando, ¿cierto? Porque solo hasta que yo descubro y como que ilumino esa parte de mi pensamiento es que puedo llegar a hacer cambios, si no va a ser una tortura, ¿cierto? Porque como no me estoy priorizando, me siento culpable y luego si no cuido al otro, entonces me siento mal, ¿sí? No sé si les hace sentido a lo que voy, pero eso es importantísimo. El autocuidado al final es una de esas herramientas que son como, resuenan con la abundancia, ¿no? Son como situaciones gana-gana. Porque cuando uno se cuida de uno mismo primero, va a poder tener la energía y la salud para cuidar mejor de los demás. Cuando uno no prioriza el autocuidado, va a estar más cansado, va a estar más aburrido, más irritable, desnutrido, se engorda, se enferma, bueno, le pasan un montón de cosas y al final uno no está ahí de la misma manera para los demás, ¿cierto? Entonces, por eso, ese es como lo primero que hay que empezar a construir, ¿cierto? Entonces, bueno, me gustaría leer cómo perciben ese autocuidado, como sienten que están en un buen nivel o definitivamente es un área para trabajar, ¿cierto? Una herramienta para trabajar. Y si hay preguntas sobre eso, ¿no? Como cosas que los confronten, me las pueden escribir también. Entonces, segunda herramienta, ¿cierto? Que va a apoyar nuestro plan es entender que nosotros estamos en control. Y ahí eso lo voy a conectar con las excusas. Las excusas las podemos sacar, ¿cierto? Y uno tiene que revisar qué tan frecuente está sacando sus excusas. Yo las sacaba, creo que las sigo sacando en algunos escenarios cada vez menos frecuentes, pero por ejemplo, cuando empezaba a hacer ejercicio, ahí fue cuando yo me di cuenta que yo excusa tras excusa tras excusa. No, es que me duele el pie, no, es que me dolió el tobillo, no, es que se hizo tarde, no, es que ayer no dormí bien, no, es que el gimnasio esta hora está lleno, no, ¿m? Muchas excusas. Las excusas son explicaciones, motivos o justificaciones para intentar evadir responsabilidad por mis acciones o disculpar omisiones. Hay una cosa muy importante que voy a conectar con este tema de responsabilidad y es que cuando nosotros nos desconectamos de esta idea de que la salud es nuestra responsabilidad personal, es nuestra responsabilidad personal, no es la responsabilidad de ni mi mamá, ni de mi papá, ni de mi esposo, ni del médico, ni de nadie, sino es mía. Es que yo me desconecto de esa responsabilidad. ¿Sí? Y como me desconecto de esa responsabilidad, siento que no estoy en control y ahí es más fácil ir a poner las excusas, ¿sí? Entonces, la responsabilidad nos habla de nuestro control. Si yo siento que estoy en control de mi salud, de las acciones que yo hago, entiendo que las excusas me alejan, digamos, como de esas posibilidades y que al final em, son situaciones que me están llevando a evadir responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? No sé. Eso es lo que cada uno tiene que revisar, ¿no? Eh, entonces, si yo reconozco que yo estoy en control de mi salud, que soy responsable 100% de mi salud, de la mía, es que yo puedo reconocer y remover los obstáculos internos, ¿cierto? Y salir a la acción. ¿Verdad? Y ya puedo ir, digamos, como reconocer si es que realmente no tengo la energía genuinamente o simplemente estoy sacando, sí, como algunos pensamientos o algunas ideas, ¿no? Algunas excusas para no salir a la acción, ¿sí? Cuando uno entiende que uno está en control de su vida, de su salud, de lo que le está pasando, pues entiende que cada acción cuenta y que al final es mi responsabilidad y puedo, digamos, como manifestar eso que quiero.
Bueno, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Escríbanme por ahí, ¿qué piensan de eso que les digo? ¿Cómo les hace sentido lo que les digo de las excusas, del autocuidado? Muy difícil, lo es muy difícil. Súper, Carlos. El autocuidado para mí ha sido un proceso que en muchas ocasiones, aún sabiendo que era un beneficio primordial, no lograba engendrarlo y también el ámbito social influye. Hoy en día ya es un avance en mi proceso. Súper. Sí, importante trabajar en eso. Si uno se da cuenta que uno está muy alejado de su autocuidado, hay que empezar a encontrar balance o como malabarear entre estas cosas. Em, Hay que ponerse siempre de primeras y es muy difícil porque siempre hay alguien que nos necesita. Total. Sí, digamos que a veces yo siento que uno a veces puede confundir eh, como el que alguien me necesite con me debo sacrificar, ¿no? Digamos que yo pienso que cuando alguien a uno lo necesita, uno tiene que ver un poco como la duración de tiempo en cuanto es eso que esta persona me está pidiendo, pero también antes de salir es muy importante censar yo cómo estoy, ¿cierto? Yo cómo estoy, si estoy apta o apto para salir a sostener a otro, ¿sí? No estoy diciendo que uno no salga a sostenerlo, pero estoy diciendo que de pronto, si yo estaba dispuesto a darte el 100%, pues tal vez lo que yo te puedo entregar es el 50%, ¿sí? Y aún así te estoy sosteniendo. Mm, o eso creen, sí. Bueno, ya lo sigo leyendo. Entonces, siguiente. Mejor hecho que perfecto. Esto es una cosa que debería aplicar para absolutamente todo. Y es que también yo me he dado cuenta que yo siento que acá entran diferencias entre hombres y mujeres un poco en cómo se perciben las cosas y se hacen las cosas. Porque las mujeres solemos ser mucho más como de planeación, ¿no? De que todo esté perfecto, que todas las variables estén controladas, como de que esto sea así, ¿no? Y es como, no, yo no me puedo meter al gimnasio, no puedo comer esto, es que no tenga la señora que me hace esto, que me hace, que tenga los zapatos, que tenga la pinta, que tenga esto, que sepa mi entrenamiento, que sepa la rutina, que tenga tal. Y muchas veces uno ve que los hombres de alguna manera podrían llegar a ser, cuando pongo acá este tema de valentía, es como lanzarse. ¿Listo? Es como, hay que hacer esto, listo. Ah, me toca saltar acá, venga, yo salto, ¿cierto? Entonces, una herramienta que es muy importante trabajar en hábitos de vida es esto de la valentía versus la perfección, ¿cierto? Porque siempre es mejor hecho que perfecto. Siempre es mejor hecho que perfecto. Hay que lanzarse sin esperar que todas las variables estén perfectas o cubiertas. Hay que salir a la acción entendiendo que no se puede ser perfecto en todos los roles adquiridos. Vivir desde lo que sale de adentro, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto también? Y lo voy a ligar al autocuidado, ¿sí? Cuando una de las principales cosas que yo he visto que a uno lo alejan del autocuidado pueden ser las excusas, pero dos, el cuidado de los demás, ¿cierto? Como mi energía está muy dirigida a sostener a otras personas. Y muchas veces ese sostenimiento de las otras personas se hace desde un lugar en el que quiero ser perfecta, ¿cierto? Quiero que todo lo que esta otra persona necesita o todo lo que estas otras situaciones necesitan de mí estén perfectamente hechas y cumplidas, ¿no? Como que esto esté organizado, que tal persona tenga esto, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere tener como esos roles desde la perfección y no desde el censar, yo qué te puedo dar desde el lugar en el que estoy hoy, ¿cierto? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo me siento? ¿Qué te puedo entregar yo a ti de lo que me estás pidiendo? Sino yo salgo a dar el 100% y asegurarme de que afuera haya perfección, es donde pueden venir, ¿cierto? Como esos desequilibrios. Y ahí esta idea de ser valiente versus ser perfecto.
Ser valiente también implica que uno tenga esa, digamos, como esa valentía de salir a expresar lo que uno necesita, ¿cierto? Y ahí, por eso decía uno de los nuditos que es delegar, entregar, darle responsabilidad a los demás, ¿cierto? No cargar la responsabilidad de todo el mundo sobre mí, sino ir a entregarle a cada quien un porcentaje, sino el 100% de su responsabilidad y yo me encargo de alguno de estos. Entonces, esta es una cosa que cuando la empezamos, siempre empezamos a tener este cambio de mentalidad, pues nos va a ayudar a fortalecer el autocuidado. Y otra de las cosas que uno puede darse cuenta de la perfección es que eh, cuando uno quiere hacer todas las cosas perfectas, ¿cierto? Esa incómoda tendencia a la perfección, de alguna manera uno lo liga al fracaso, ¿no? Entonces, como no lo hice perfecto, estoy fracasando. Y eso no es verdad, porque realmente el fracaso es no intentarlo. ¿Intentarlo con qué? Con lo que yo tenga disponible todos los días, la cantidad de energía que yo tenga todos los días, el tiempo que yo tenga todos los días. Si yo hoy tengo 7 minutos para entrenar y me hago mi rutina científica de 7 minutos y mañana tengo media hora porque es domingo o tengo 2 horas porque voy a salir a ciclovía, está bien, ¿cierto? Porque eso, ¿cierto? Hacer 7 minutos, 15 minutos, 30 minutos, me está hablando de un avance, me está hablando de un progreso y es muy diferente así yo digo, no, tengo que hacer las 2 horas o si no, no hago nada, porque entonces hice cero, cero, cero hasta que llegué a las 2 horas. Entonces, realmente el fracaso real, ¿cierto? Es no intentarlo, es no intentarlo y hay que desligar ese fracaso, esa incómoda tendencia a la perfección, ¿cierto? Em, como conectado con lo anterior. Sí, ahí este tema del autocuidado me parece que cuando yo hablaba de la valentía también, ¿no? Es como si uno entiende que si yo tengo a mi red familiar, porque una cosa de los hábitos de vida es que cuando uno empieza a hacer cambios en su salud, son cosas que permean al entorno también, ¿no? A los demás. Y obviamente que uno quiere que sus seres amados y sus seres queridos estén bien. Esa es una de las principales causas de sufrimiento que nosotros tenemos. Que mi esposo esté enfermo, que mi mamá, que mi hermana, que los demás, ¿cierto? Están enfermos y una vez yo empiezo a hacer cambios y me priorizo, es como que de alguna manera estoy llevando esa información a ese sistema familiar y si yo estoy haciendo eso y quisiera que alguien más lo hiciera también, eso implica que yo pueda, digamos, como redistribuir cómo esa persona puede tener ese tiempo para ella misma, ¿no? Digamos que cuando uno empieza a hacer como todos estos cambios de la salud, no solo se trasladan a la salud física, sino que va un montón a un montón de otros lugares. Em, de la familia, ¿no? Y de la sanidad de las relaciones sociales. El dolor, el cuarto es el dolor o incomodidad de la disciplina versus el dolor de la no acción. Otra vez, dolor o incomodidad de la disciplina versus el dolor de la no acción. Entonces resulta que, obviamente, cuando uno empieza a hacer ejercicio, cuando uno empieza a comer de una manera diferente, cuando se pierde el evento social o cuando uno dice no voy a comer más dulce porque me estaba excediendo comiendo dulce y eso ahí está mi colon irritable, usted tengo prediabetes, ¿cierto? Como de acuerdo a los objetivos que ustedes se plantearon y dijeron como no me toca comer más verdura por ejemplo, pues eso implica un esfuerzo. Siempre eso va a implicar un esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar en una zona de confort. En la zona de confort, pues no pasa mucho, sino que es lo mismo, lo repetitivo, lo que venimos haciendo todo el tiempo. Y si uno quiere tener resultados diferentes o construir algo diferente, uno siempre va a tener que salir de esa zona de confort. Salir de esa zona de confort implica un esfuerzo, ¿cierto? O un dolor. Como yo lo veo es que cuando uno empieza a entrenar y a hacer mucho ejercicio también, o no mucho ejercicio, pero cuando uno empieza a entrenar, los primeros días duele mucho, duele el cuerpo, duelen los músculos, duele, ¿cierto? Y eso es una cosa que uno debería naturalizar e interiorizar, va a doler, ¿cierto? Va a doler. em,
y como es un factor natural dentro del proceso, pues también entiendo que prefiero ese dolor, ¿no? O ese esfuerzo que el dolor de la no acción, el dolor de quedarme en la zona de confort, ¿cierto? El dolor de no salir a hacer las cosas que quiero para mi salud. Y eso uno tiene que también tener esta mentalidad de puedo hacer cosas difíciles, puedo hacer cosas que requieran esfuerzo. Cuando uno va entrenando también es yo puedo salir a hacer cosas difíciles, sé que esto es, obviamente lo está hablando de hacer cosas progresivas, pero prefiero el dolor de la acción y de hacer cosas difíciles que el dolor de la no acción. ¿Mm? Y acá una de las cosas que es muy importante es que cuando uno dice yo quiero construir disciplina, la disciplina me habla de cómo yo empiezo a hacer unas acciones repetitivas, ¿cierto? Como yo empiezo a hacer unas acciones repetitivas que no necesitan ser perfectas, sino que es un tema más de continuidad. Es esa capacidad de controlar y dirigir mis propias acciones para mantener y retomar el enfoque a pesar de las distracciones, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy tuve un día donde no pude hacer la media hora, pues bueno, al final, o no pude ir a entrenar, no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada si hoy yo no fui consistente, ¿cierto? Pero si di un 5 o un 10%, eso al final va sumando porque no estamos buscando tener acciones repetitivas perfectas, sino unas acciones que sí tengan esa continuidad, ¿verdad? Y cuando yo controlo y dirijo esas propias acciones, pues estoy construyendo disciplina. Y por último, el otro elemento del que les quiero hablar es amigarse con el proceso, ¿cierto? Amigarse con el proceso es entender que el día que yo siembro la semilla no es el mismo día que yo recojo el fruto. ¿Mm? Ahí uno de los ítems que hablábamos era el acelere, ¿no? Como el afán de los resultados, pero ese afán de los resultados nos empieza a jugar en contra y empieza a ser un enemigo porque nos está metiendo acelere cuando no puede haber acelere, ¿cierto? Cuando los procesos naturales nos muestran que todo toma su tiempo, ¿verdad? Y que lo que más me debería servir a mí es enfocarme en ir un paso a la vez, ¿cierto? El objetivo final no es la meta. Obviamente uno quiere llegar allá y eso es con lo que uno sueña, pero ojalá uno se empezara a enfocar es en el proceso, porque si yo estoy viviendo ese proceso, una de las cosas que va a pasar es que yo puedo ir reconociendo mis obstáculos internos que se van presentando a diario, las excusas que se van presentando a diario y empiezo a hacer una serie de cambios que me permiten reorganizar mi tiempo, mi energía y que gracias a que yo voy reorganizando mi tiempo y mi energía de acuerdo a los desafíos que se presentan a diario, logro avanzar un paso más, ¿sí? Cómo yo sorteo mis hábitos de vida en las vacaciones, cómo sorteo mis hábitos de vida cuando hay visita, cuando tengo mucho trabajo, ¿cierto? Porque ojalá nuestras situaciones de vida nos permitieran tener facilidad en el entorno para llevar a cabo lo que queremos, pero no siempre es así. Entonces, ¿cómo puedo sortear eso? Yendo un paso a la vez, ¿cierto? El arte de avanzar un paso a la vez. Esta gráfica me gusta porque yo sé que todos nos planteamos estas metas, ¿cierto? Dijimos que, por eso es que les digo que hay que empezar solo con un hábito de vida y una raíz, porque, claro, la meta completa puede ser todo esto que hablamos de los hábitos de vida que están mal, pero es muy diferente si yo empiezo mis acciones viendo a dónde quiero llegar. Esto es como cuando uno va subiendo una montaña y uno dice, no, la cumbre está por allá. Y si yo justo voy acá en este escalón, pero hoy tuve un día tenaz, estoy muy cansada, me agarré con su tanito o me dio el antojo y bueno, como que no fue un buen día para mis hábitos de vida, ¿cierto? Y yo teniendo esa energía o eso que me ha sucedido, me pongo a ver cuánto me falta, esto se va a volver abrumador y ahí es donde yo pierdo la consistencia, donde me llega esta idea de que fracasé, que no es cierta y que perdí la disciplina, ¿cierto? Porque disciplina, como muchas veces pensamos que es dar el 100% todos los días y hacer todo perfecto,
pues eso es humanamente muy, muy difícil. La gente que lo logra, pues no sé dónde está, pero es muy complicado, ¿no? Pero si yo digo, no, la meta de hoy, ¿cierto? Metas cortas, pasos cortos, es de acuerdo a la disponibilidad de energía que tengo, ¿cierto? ¿Qué energía tengo disponible para mi autocuidado? ¿Cómo lo balanceo con las demás tareas que tengo? Me permite hoy hacer esto, ¿cierto? Y hay días que uno tiene muy buenos, hay días donde al final uno solo puede dar un 10% y está bien, porque si esto, yo acá doy 10%, acá doy un 20%, aquí un 30%, esto me está haciendo avanzar, ¿cierto? Y voy enfocada es en un paso a la vez, en un paso a la vez, que es muy diferente acá, ¿cierto? Porque si yo estoy enfocada en esto de acá y queriendo hacerlo perfecto, como digo, pues el proceso va a ser completamente diferente. Entonces, por esto, estas herramientas que les digo de priorizar el autocuidado, de preferir el dolor de la acción o el esfuerzo de la acción que de la no acción, esto también de amigarnos con el proceso, ¿cierto? Es lo que nos va a ayudar a avanzar. Y por último, acá es esto de cómo necesitamos cambiar la perspectiva de la consistencia y del progreso, ¿cierto? Y es lo que les digo. Yo igual voy avanzando en la medida que voy haciendo 90%, 10%, 20%, porque tengo claras cuáles son mis metas, ¿cierto? Y a dónde es que yo quiero llegar y qué es lo que me sirve más, ¿sí? Sacarse de la cabeza esa idea de que todo el mundo tiene que estar en el 100% el 100% de los días. Sin embargo, siento que el común denominador para decidir yo en cuánta energía estoy, cuánta disponibilidad tengo es el autocuidado. Porque si mi energía el 100% de las veces o la mayor cantidad de las veces está enfocada en otras prioridades, llámese el trabajo, ¿cierto? El trabajo es mi prioridad 100% y le tengo que responder a mi jefe, le tengo que, mejor dicho, tengo que ser allá, estar allá indiscutiblemente con todo, pues eso va a hacer que yo no tenga nada para mi autocuidado, ¿cierto? Sí, tareas del hogar, el cuidado de otras personas, ¿cierto? Todo, mejor dicho, todo lo que hayan identificado que es lo que ustedes están priorizando, resolverle la vida al otro, estar pendiente de mi esposa, bueno, lo que sea, eso es lo que uno lo puede empezar a desenfocar. Y por eso es que, ¿cómo queremos construir hábitos de vida? ¿Cómo lo podemos lograr? Pues teniendo estos cambios de perspectiva, ¿cierto? Entonces es, yo me puedo hacer responsable, yo me puedo hacer responsable con estructura, que la estructura es em, por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué es lo más bajito? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué herramientas tengo que tener ahí a la mano también para sacarlas cada vez que yo sienta que voy a desfallecer, que siento que he fracasado, que vienen como estos pensamientos que no son ciertos, porque yo me hago cargo y al final yo hago que suceda, ¿sí? Bueno, los voy a leer. ¿Cómo vamos por ahí? Quiero saber con qué se quedan, qué piensan. Espero como que estas nuevas maneras de entender cómo se deben vivir los procesos o estas herramientas, digamos que sean como un recordatorio también para que les permitan construir y llegar a esos objetivos en salud. Entonces, de estas herramientas que les digo, cuéntenme en cuáles sienten que tienen que, tienen que trabajar o en cuáles se proponen trabajar. Bueno, acá estoy leyéndolos. El autocuidado aprendió a quererme colocar límites, algo que me pasa con la responsabilidad es que el nivel de estrés o desilusión dejo que esto me desmotive. Claro, si uno está estresado y tiene la energía bajita y quiere dar el 100%, pues no, no va a ser compatible ni coherente, ¿no? Yo creo que eso también debe ser. Ujú. Sobre el dolor, sí.
Y esto como de yo puedo hacer cosas difíciles, puedo hacer cosas que después que me generen esfuerzo. Sí, es poco a poco. O sea, yo lo que quiero que les quede también es que es un proceso, avanzamos un paso a la vez, dejen de ponerse metas allá todas lejanas y que ese sea, y que digamos ese sea como el sensor que me hace determinar si estoy avanzando o no. ¿Cierto? Porque si yo siento que yo solo avanzo cuando es un día en el que dormí 8 horas, comí perfecto, hice ejercicio perfecto, gestioné mi estrés, no me agarré con nadie, mejor dicho, fui una perita en dulce en el trabajo, solo ahí es que estoy haciendo las cosas bien, pues no es verdad, ¿verdad? No es una situación que es realista cuando uno está empezando. A medida que uno lo va haciendo con el tiempo, la consistencia los va a llevar a tener cada vez más días donde sienten que están cumpliendo como el checklist. ¿Listo? Me encanta eso. Reconfiguración diaria con conciencia de amor hacia sí mismo. Bueno, entonces, quiero saber si están listos para que empecemos a trabajar en esto a partir de marzo. ¿Qué siento yo de los hábitos de vida? Digamos que la teoría está, ¿cierto? O sea, sabemos qué es lo que más sirve en medicina para mejorar la alimentación, para qué es lo que hay que hacer en ejercicio, qué es lo que hay que hacer en gestión de estrés, eso lo sabemos. Sin embargo, y sé que por todas estas respuestas que ustedes me dan, es que muchas veces la mentalidad para llevar a cabo estos procesos y estos cambios requieren ser reconfigurados y requerimos ir incorporando herramientas que nos den perspectiva, que nos permita que la mente, de alguna manera, ¿cierto? El comportamiento, la actitud sostenga esos objetivos en salud y que nos permita entender el proceso y vivirlo, sobre todo experienciarlo e ir avanzando. Entonces, em, se me ocurrió hacer un reto. Que un reto es que trabajemos en los hábitos de vida, ¿cierto? Para llevarlos de 0 a 100 para transformar nuestra salud desde estos dos lugares. Desde la estructura, pero también cómo vamos a nutrir esos cambios que necesitamos hacer desde nuestra mente, desde nuestra emocionalidad y desde las herramientas de una mente de crecimiento. ¿Mm? Entonces, este reto lo decidí crear por 4 razones principales. Es necesario lograr adoptar hábitos de vida saludable, ¿cierto? Porque es que si uno lo logra hacer, previene hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares, 40% de los cánceres y el 90% de la diabetes tipo 2. Entonces, sí o sí, es una necesidad que nos va a agradecer nuestro futuro viejito, ¿cierto? Nuestro yo viejito del futuro. Em, Porque es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Y ahora cuando hablamos de esta tercera fase, de cuando vienen estos desafíos personales que todas las personas hemos experimentado y seguimos experimentando, que yo experimenté en ese proceso de poder, eh, sí, sanar la dermatitis, pero digamos muchas cosas que se trasladan a lo que yo hago, ¿cierto? Porque bueno, acá hay pacientes, ¿no? Saben que hay cosas que yo hablo en consulta, pero para mí es muy importante ser coherente porque yo te voy a estar recomendando algo si yo no lo estoy pudiendo poner en práctica. Y eso ha sido un proceso que yo sé por experiencia que es más fácil decirlo que hacerlo, pero se logra, ¿cierto? La consistencia se logra, uno se vuelve amigo del proceso, ama los procesos. Entonces, yo he descubierto que ese proceso se entrelaza con lo que se sabe en medicina, con lo que le sirve al cuerpo, con todos esos nutrientes físicos, pero también con las herramientas que desarrollemos en torno a lo que nos permita tener un terreno fértil en el crecimiento personal. Y eso aplica para cualquier tipo de proceso. Entonces, quiero que nos encarguemos de nuestra salud con estructura, ¿cierto? Con orden, porque eso va a mejorar nuestra salud mental, vitalidad y ánimo y que lo hagamos en comunidad. Porque precisamente cuando lo hacemos en comunidad nos damos cuenta cómo somos espejo del otro, ¿cierto? Y cómo al compartir y decir, pues, pucha, sí, me pasa lo del autocuidado, me pasa lo del autocuidado, me pasa lo de la responsabilidad, me pasa lo de que me desanimo, es que gracias a que podemos compartir con otras personas, podemos entender que eh,
podemos trabajarlo entre todos y que tenemos muchos puntos en común y que no estamos solos, ¿cierto? Que somos cosas con las que lidiamos todos. Y si tenemos esas herramientas que nos dan perspectiva de crecimiento, pues vamos a poder hacer los cambios en comunidad. Este reto se llama transformación vital. Son 4 semanas. ¿Listo? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que quiero que hagamos es que trabajemos cada semana en un hábito de vida. Vamos a empezar por la alimentación y es aprender a comer inteligentemente, escogiendo los alimentos adecuados, sin hacer dieta, pero también aprendiendo a gestionar la alimentación emocional, ¿cierto? Aprendiendo a sortear esos desafíos que se nos presentan día a día para escoger qué comemos. Segunda semana nos vamos a meter en mejorar la salud del sueño. Entonces, entender cómo es que el cerebro funciona para lograr desconectarse e iniciar el sueño, para lograr dormir en cantidad y calidad adecuadas. Ahí vamos a hablar también de suplementación. ¿Listo? ¿Qué suplementos me sirven para ayudar al sueño? Herramientas para gestionar el estrés básico y clave, ¿cierto? Cuando logramos estar más tranquilos, más en paz y tenemos herramientas para hacerlo, eso potencia un montón todos los demás porque uno siente más energía, duerme mejor. ¿M? Cómo progresar o cogerle gusto al ejercicio, que la actividad física es súper importante poder hacerla, es de las cosas que físicamente más duele. Si uno cuando come de una manera diferente no le duele físicamente como cuando uno empieza a levantar pesas, ¿sí? Entonces hay que amigarnos con ese dolor también porque hace parte del proceso natural. Yo también como a veces lo he pensado y lo veo, es como cuando una mujer va a dar a luz, ¿cierto? Es un proceso tan bonito que gestó, tiene su bebé, pero el parto es demasiado doloroso. No he tenido hijos, son lo que dicen y lo que he visto mujeres que pues los han tenido, ¿no? Y es como a veces también a través del dolor o el esfuerzo es que uno puede darle vida a algo nuevo, ¿sí? Entonces, empezar a movernos implica sentir dolor y esfuerzo, pero hay herramientas que nos pueden ayudar a soltar más los músculos, a que uno salga más rápido de eso y la recuperación sea más rápida. Y hay que tener una mente más compasiva, más amorosa, con una perspectiva que nos permita sostener el proceso del cambio, como alguna de estas herramientas que les he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? 4 semanas a partir del 1 de marzo, 4 hábitos de vida. Cada semana vamos a trabajar en un hábito de vida. Vamos a hacer clases en vivo con sesión de preguntas. Cada semana les voy a mandar las indicaciones y las guías de lo que tenemos que trabajar por semana. Y vamos a estar todos en un grupo de WhatsApp, hablando, compartiendo, ¿cierto? Dándonos la información. Entonces, la idea es que las clases son los martes, la idea es que vamos a tener el plan de alimentación para las 4 semanas y lo vamos a hacer progresivo, ¿cierto? Quiero que no les voy a dejar, van a comer fibra, desayuno, almuerzo y cena desde el primer día, sino que vamos a ir poquito a poco, ¿cierto? Vamos avanzando un paso a la vez, un paso por semana en torno a la alimentación, en torno al sueño, en cómo empezar a movernos y cómo empezar a equilibrar el estrés. Esta semana de acá, la 4 es Semana Santa. Entonces tiene toda la intención de que sea Semana Santa porque como son días de descanso, en teoría, ¿no? De pronto tienen planes, tienen viajes, pero al final creo que hay un poco más de tiempo. Uno para poder gestionar el estrés necesita tener tiempo. Entonces, como es una época un poco de conexión espiritual, trabajar estas herramientas de gestión del estrés, pues nos va a caer ahí como intencionalmente en esas fechas. Entonces, la invitación es que salgamos de esa zona de confort, ¿cierto? Que empecemos a hacer las cosas distintas. Yo desde este año estaba con esta idea de, bueno, este que sea un año donde avanzamos un escalón más en la construcción de nuestra salud, de nuestros hábitos de vida, y eso implica salir a la acción, ¿cierto? Preferir el dolor de la acción que el dolor de la no acción. Entonces, que es importante que si siempre haces si sigues haciendo lo que siempre has hecho, pues siempre obtendrás el mismo resultado. Y acá les quiero plantear una estructura que nos permita pensar y hacer diferente. Este reto está valorado en 450.000 pesos, pero yo quiero que lo hagamos en comunidad, quiero democratizar más esta información, trabajar en estas herramientas,
y por ende la inversión es solo de 215.000 pesos. ¿Listo? Además, quiero entregarles unos bonos. Unos bonos son unos regalos, ¿cierto? Para los que participen. El bono número uno es un suero del cual vamos a hacer una mezcla que se llama una mezcla revitalizante. Esa mezcla revitalizante va a ser gratuita, que está valorada en 220.000 pesos, va a ser gratuita, obviamente para una persona que viva acá en Bogotá, porque se lo va a hacer de manera presencial y va a ser gratuita para la primera persona que se inscriba. ¿Listo? El bono número dos es que las 5 primeras personas que se inscriban, vamos a hacerle InBody. Quiero que se hagan InBody al principio del reto y al finalizar. Obviamente también los que están en Bogotá, porque tienen que venir acá de manera presencial al consultorio. A los 5 primeros que se inscriban. ¿Qué es el InBody? Por si te preguntas qué es el InBody, o digamos qué utilidad tiene esto, y es que hay muchos pacientes que cuando empiezan a hacer sus cambios en alimentación y en hábitos de vida, uno de los refuerzos positivos es que empiezan a tener cambios en la composición, entonces bajan de peso, aumentan masa muscular, bajan grasa, bajan el porcentaje de grasa y eso logran hacerlo en un periodo de un mes, ¿cierto? Cuando uno logra ser consistente la gran mayoría de veces con lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, las 5 primeras personas, tenemos la foto de el InBody del primer momento y luego, pues, cuando se termine el reto, se vuelven y lo hacen. Y eso, ¿saben qué se vuelve? Eso se vuelve el refuerzo positivo o como el, como la compensación, por decirlo así, ¿no? Ver esos cambios motiva muchísimo más. El bono 3 es que el 27 de febrero a las 12 se vence poder tener acceso a las clases y recursos de por vida, ¿cierto? Entonces, que ustedes puedan volver a acceder a estas herramientas, a los materiales para siempre, cuando quieran y en el momento que quieran. ¿Mm? Entonces, retomemos. El reto que les propongo, ¿cuál es? Que trabajemos en 4 hábitos de vida, vamos a hacer 4 clases en vivo, vamos a hacer el plan de alimentación por 4 semanas, les voy a entregar el recetario, la lista de mercado, vamos a hacer las sesiones de preguntas y respuestas para que podamos trabajar en todas estas herramientas, 4 guías e indicaciones de cómo llevar a cabo estas actividades y pues estos 3 bonos. El bono uno para el del suero para el primero que se inscriba, el InBody para los 5 primeros y el acceso de por vida pues vence el 27 de febrero, vamos a tener grupo exclusivo y pues por el precio de 215.000 pesos. Entonces, los que se quieran inscribir, ¿qué tienen que hacer? En el grupo de la comunidad les llega un mensajito donde sale la información de dónde pueden hacer la transferencia, ¿cierto? A Bancolombia o a Nequi, ¿qué van a hacer? Enviar el comprobante del pago al WhatsApp desde el cual salió el mensaje, que es el del consultorio, y ahí van a enviar su comprobante de pago, nombre y correo. Y ahí con eso ya podemos ir sabiendo quiénes son los primeros, quiénes son los 5 primeros y vamos asignando esos bonos que tenemos, ¿vale? Quiero saber si tienen preguntas. Este es el momento, si alguien quiere abrir el micrófono de algún tema que tocamos, del reto. Si tiene preguntas, puede levantar la manito y me cuenta. Y voy acá a acabar de leer también los últimos mensajes. Me desafía a pensar cómo trabajar con el dolor físico, no como consecuencia. Si eres la primera, también estás. Sí, la primera persona, la ventaja que tiene es el suero y los InBody. Tiene triple bono. Me pensé cómo trabajar con el dolor físico, no como consecuencia del ejercicio, sino dolores, por ejemplo, como los producidos por la tendinosis. No, pues ahí digamos que una cosa es, de acuerdo a lo que acá nos preguntan, ¿no? De cuando uno tiene dolor por una enfermedad o cuando uno tiene dolor por una acción intencionada, ¿no? Que es como cuando uno hace ejercicio.
siento que son dos cosas diferentes. El dolor por enfermedad o por una situación inflamatoria es un dolor del cual uno no debe aguantarse o envalentonarse, ¿no? Como esa valentía, creo que es más como ir a dirigir em, esa lupa interna, revisar por qué me está pasando esto, ¿cierto? Tuve una lesión, ¿será que es que tengo mucha carga laboral y no estoy teniendo suficientes pausas activas? ¿Será que no estoy comiendo de la mejor manera? ¿Será que no estoy durmiendo, verdad? Como qué está pasando y qué explicaría ese dolor que estoy teniendo, porque estoy teniendo una enfermedad. ¿M? Cuando yo hablo de este dolor o este esfuerzo, me refiero sobre todo al dolor de la actividad física o de alguna acción que uno hace, ¿no? Como cuando uno se incomoda o cuando uno intencionalmente y conscientemente toma la decisión de sacrificar cosas o salir a hacer cosas. Entonces, siento que son diferentes, ¿no? Entonces, en la primera, muy chévere, Doc, a correr e inscribirme, eso, súper bien. Bueno, ¿alguien pregunta? ¿Preguntica a alguien? ¿O no hay pregunticas? Aprovechenme, aprovechenme. Preguntas, preguntas. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces darles las gracias por haber compartido este espacio, por escucharme, por participar, por Catalina. Señora, a ver, ¿será que te puedo regalarle? Claro, se lo puedes regalar. Se lo puedes regalar. Se lo puedes regalar. Vamos a ver cómo fluye, ¿no? Le tienes que contar. Le tienes que contar de qué se trata, ¿cierto? Pero sí se lo puedes regalar. Ojalá sea la primera. Bueno, ahora revisamos esto y mañana les enviamos mensajito, ¿listo? De quienes quedaron de primeras. Bueno, no, ustedes con todo gusto. Me hace muy feliz estar acá. Espero tener eh, más espacios como este. En verdad me encantan, me nutren. Es uno de los propósitos que tengo para este año. Entonces ahí atentos a los que tengo programados para el resto del año. Y nada, pues a trabajar en la salud. Les mando un abrazo. Descansen. Feliz noche. Chaito.